Bueno, bueno, ahí inicio, no sé si están todos. Espero que la profe me dé el ok. Bien. Están casi todos, faltan unos poquitos por conectarse, pero Bueno, cuando me dé usted el ok, porque tengo ya la pantalla completa y no veo bien, así que sí, esa es la cuando usted me diga desventaja. arranco. Dale, yo mientras le tomo entonces asistencia al grupo 5. Bueno, Isaac, que estás hablando, Busemaere Mía, García Gastón, Presente. Méndez Andrés, Presente. Nixic Jesús, Presente, profe. Rodríguez Jimena. Presente. Excelente, bueno, Isaac comienza. Bueno, chicos, buenas tardes. Nosotros somos el grupo 5. Bueno, vamos a presentar un caso. Ya la profe presentó a los integrantes del grupo. Espero que se me escuche bien. El contenido de la presentación se basa en la presentación del caso, la anamnesis, hablar un poco de lo que es examen físico acotado al tema que vamos a hablar, los diferenciales, un poco respecto a los complementarios y el diagnóstico final y tratamiento. El caso clínico que nos tocó abordar a nosotros es este, es bastante escueto, así que vamos, se lo leo. Ingresa un padre con su hija Ignacia, que acaba de retirar del jardín, es de edad preescolar, debido a que la maestra notó una tumoración en lo que es la línea media del cuello. El papá nos dice o nos refiere en el consultorio que nunca había notado dicha tumoración y aparentemente la misma aparece de manera repentina. Podemos constatar nosotros en el examen físico mediante la palpación una masa de aproximadamente 2 centímetros de diámetro en lo que es el triángulo anterior del cuello, bien localizado sobre el cartílago tiroides. El motivo de consulta es la tumoración del cuello y nosotros como abordaje del caso lo que realizamos como grupo fue centrarnos en una anamnesis respecto a los datos personales, muy centrada, o lo que nos hubiese gustado saber más que nada, es si alguien había visto antes del papá la tumoración. Eh, y si fue así, ¿cuándo fue que se presentó? Respecto a eso, si hubo un cambio de tamaño desde que se la identificó, si presenta dolor o alguna molestia al mover el cuello, Ignacia, si se desplaza al tragar o a lo que es protruir la lengua, y si presenta además la presencia de esta masa signos y síntomas acompañantes, principalmente lo que es fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna, o que esté afectando lo que es la dilución de nuestra paciente. Respecto a los antecedentes personales, nos centramos principalmente en lo que son las cuestiones infecciosas, noxas que afecten lo que es generando infecciones de vía aérea superior, problemas en lo que es la función de la tiroides o algún traumatismo o cirugía relacionada a lo que es la zona cervical. Si hay historial de hiperplasia de las adenoides, si estas fueron abordadas o no. Y también nos interesó mucho saber respecto a los datos personales en conjunto con esto la alimentación de Ignacia, si hubo algún cambio en lo que es la dieta, si decidió optar por líquidos, por alimentos un poco más líquidos y dejar los sólidos de lado. En cuanto a los antecedentes familiares, lo principal en lo que nos centramos en consultar es la presencia de bocio en la familia o alguna alteración metabólica con hiper o hipofunción de la glándula, alguna malformación que se presente en hermanos o en familiares sobre lo que es cabeza y cuello. Esto es lo que planteamos como grupo, no recibimos información, así que no lo voy a desarrollar más, pero es las preguntas que logramos constituir. En el examen físico es importante que antes de iniciar con estas cuestiones y siempre que abordemos un paciente pediátrico, explicarle lo que vamos a realizar, hablarle calmados, tranquilos, decirle que en algún momento se sienten incómodos, nosotros vamos a tenernos para un tiempo, pero tratar de explicar todo para que se y ellos sientan el menor temor posible. ¿Bien? En cuanto a la observación, vamos a iniciar bien enfrentados a nuestro paciente, vamos a identificar lo que es la localización de la tumoración, identificar las características morfológicas, es decir, tamaño, lo que es color y piel subyacente, la deglución, y también evaluamos lo que es la base de la lengua. ¿Bien? Me están diciendo que no se me escucha, no sé si me logran escuchar. Sí, se te escucha, pero en un momento se entrecortó un poco. Ahora es como que agarró de vuelta. A ver, denme un segundo, ¿sí? Pido mil disculpas. Si no, apaga tu cámara, porque a veces la cámara roba un Bien, poquitito. bien, 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 bien. Ahí apago la cámara. Bueno, ahí se me escucha mejor.
Hola, Sí, ¿me escucha bien? mejor. Sí. Bueno, bien. Bueno, terminando con lo que es la observación, vamos a colocarnos detrás de la paciente para iniciar lo que es las maniobras de palpación, principalmente lo que es la maniobra de Kerbein, que es una forma bimanual de abordar lo que es la semiología de la tiroides. Con las dos manos, con los pulgares tomando la parte de atrás del cuello y con los pulpejos de los dedos vamos a empezar a examinar de cefálico a caudal, buscando identificar el istmo de la tiroides, la palpación de los lóbulos y enfocarnos en lo que es la masa puntual por la que nos está presentando Ignacio. Las características que ya hablamos, la forma, la tumoración, el color, si tiene algún cambio de temperatura, si tiene lóbulos que podamos identificar, si duele a la palpación. Y posteriormente nos abocamos a la presencia de alguna adenopatía cervical asociada. En cuanto a las maniobras específicas, tenemos la de la GEI, que esta la podemos hacer de frente a nuestra paciente, pero ya con la maniobra de Kerbein estaría más que suficiente para abarcar completamente la semiología de la tiroides. Tenemos que solicitarle a la paciente que saque la lengua, esto ya lo repetí, pero es importante evaluar lo que es la movilidad que tenga esta masa con respecto al proceso de deglutir o al proceso de extraer la lengua de la cavidad bucal. En caso de que la masa esté muy inferior, podemos pedirle a la persona o al pacientito que se recueste y que hiperextienda el cuello en caso de que esté muy cercano a lo que es el manubrio external, la masa, y que esto nos permita evaluarlo. En la exploración, para cerrar, deberíamos hacer una auscultación de tórax, principalmente buscando que no haya alteración de lo que es la entrada bilateral del aire, que no esté generando un efecto de masa que pueda complicar lo que es la mecánica ventilatoria de nuestro paciente. En cuanto a los diagnósticos diferenciales son varios, pero como grupo principalmente preferimos ponderar dos. En orden de frecuencia, una masa cervical presente en los pacientes pediátricos va a ser por estas dos causas. Entre un 70 y un 75% se relacionan con adenopatías inflamatorias reactivas y la mayoría del porcentaje restante se basa en lo que es el quiste del conducto tirogloso, por eso decidimos irnos por estos lados. En cuanto a los exámenes complementarios que solicitamos, nos centramos en lo que es las pruebas de laboratorio, específicamente en lo que es función tiroidea, evaluando un perfil tiroideo y buscando discernir si hay algún perfil de hipotiroidismo, y alteraciones en lo que es también el hemograma, buscando identificar un proceso inflamatorio subyacente, pidiendo PCR o volumen de sedimentación globular. Además, se sumó lo que es la ecografía de cuello, donde esto nos va a permitir identificar las características de la masa en sí y hacer diferencias entre, por ejemplo, un quiste dermoide de un quiste de tirogloso. Vamos a ver si es una masa totalmente isoecogénica o si presenta habitaciones o distintos tipos de ecogenicidad, haciendo pensar en algo más quístico. Frente a las sospechas, decidimos optar por un diagnóstico de quiste del conducto tirogloso, que acá, como vemos en la foto, es la manera más típica de presentación, bien mediana en lo que es la región cervical, y es la segunda causa, como ya había nombrado, más frecuente de anomalía cervical benigna en pediatría. Esto es muy importante resaltarlo. Tiene el pico de presentación a los 5 años, que justamente encaja con lo que es el perfil de nuestro paciente, pero puede presentarse entre los 2 y los 5 años. Es identificar siempre una masa nodular en lo que es la línea media, puede variar desde 1 a 3 centímetros de diámetro en el cuello, y es muy importante su relación con lo que es el hueso hioides. Puede presentar fistulizaciones que no siempre están con una infección sobreagregada, pero lo más frecuente es que cuando fistulizan lo hagan con un líquido purulento que nos refiere a lo que es una infección del quiste. La mayoría de las veces es asintomática y se moviliza con esto de la deglución. Los síntomas de presentación son estos, es una masa indolora, es decir, no nos va a presentar más características que una masa en la región central del cuello. Hablando un poco de lo que es el quiste en sí, tenemos que entender que el conducto tirogloso, que es el trayecto por el cual desciende el esbozo tiroideo entre lo que es la cuarta y la décima semana de gestación, sigue una direccionalidad cefalocaudal hasta su punto de inserción final, que es donde lo encontramos generalmente. ¿Qué pasa? Este conducto puede no obliterarse de forma correcta y esto genera que en cualquier parte de su trayecto pueda generarse la quistificación. ¿Bien? La mayoría de las veces está relacionado con el hueso hioides. Puede estar en la base de la lengua, pero lo más frecuente es que esté relacionado, tanto sobre este hueso como debajo de este hueso, pero en el 60% de los casos está o anterior o posterior al cuerpo del hueso hioides. Esto tiene importancia con respecto al tratamiento, que lo vamos a decir ahora en las diapositivas siguientes.
Si se infecta, se requiere un tratamiento antibiótico o un drenaje antes de la cirugía definitiva, porque el tratamiento es directamente quirúrgico. El tratamiento se hace con amoxiclavulánico y lo hacemos con dosis de 25 a 40 miligramos kilogramo día, bien, antes de la cirugía. El drenaje espontáneo, si se presenta en lo que es la base de la lengua, va a tender a generar mal sabor de boca en algunos niños y esto es una clínica que se nos puede presentar generalmente. El tratamiento se basa en lo que es una técnica quirúrgica, que es la técnica de Sistrum, que se basa en lo que es la exéresis del tumor y además con esto tenemos que resecar lo que es el cuerpo del hueso hioides. Este tipo de técnica con la resección del hueso hioides se vio que generó una reducción en lo que son las recidivas de la reaparición del quiste. Esto es muy importante porque en realidad las otras técnicas tendían a tener recidivas arriba del 30%. El manejo es muy importante recalcar que es interdisciplinario. Siempre tenemos que tratar de abordarlo con el endocrinólogo pediatra con fin de prevenir complicaciones, que la mayoría se relaciona con lo que es la curación de la herida en sí, y evitar cuestiones como lo que es la omisión de un diagnóstico de una tiroides ectópica o de un hipotiroidismo no detectado. A pesar de que tenga muy buena seguridad lo que es esta técnica quirúrgica, siempre hay que informar a los padres del paciente y referirle que pueden haber complicaciones en lo que es la cicatrización de la cirugía, como también una posible recidiva a pesar de que generemos esta resección del hueso hioides. El caso es bastante simple, no tuvimos mucha información de más, así que nada, espero que haya quedado lo más claro posible. Esta es la Biblia que utilizamos como grupo y nada, si no hay consultas, muchas gracias. Bueno, muy bien, muy buena presentación, excelente. Bueno, y vamos con el último grupo, que es el 6. Hola, ahí comparto. Tiene que... ¿Ven ahí mi pantalla? Sí, se ve muy bien. Sí. Mientras voy tomando asistencia. Bolo Sofía. Bolo Sofía. Bueno, Castro es quien habla. Soy yo. Lukasiewicz Emiliano. Ajá, Emi presente. Ah, estoy presente. Ok. Paz Isabel. Presente, profe. Romero Sashi. Presente. Bien. Soberón Ivana. Presente. Excelente. Bueno, muy bien, empiecen. Bueno, nosotros somos el grupo 6. Nos toca hablar acerca del caso de Noah. Bueno, es un caso que llega una madre al consultorio con su hijo de 2 años y el motivo de consulta es que ambos escrotos se encuentran vacíos. No refiere a ningún otro antecedente patológico del nene. Al examen físico, lo que se encuentra es en el lado derecho una estructura en lo que es el trayecto inguinal que a la palpación es compatible con tejido testicular y al lado izquierdo directamente a la palpación no se encuentra la gónada. Así que bueno, nosotros como grupo para encarar el caso nos planteamos ciertas preguntas para ayudarnos a llegar al diagnóstico y a lo que sería el manejo. Así que bueno, nos preguntábamos desde cuándo la madre había notado la ausencia de los testículos en el escroto. Sobre todo preguntar si siempre había sido así para definir si es una cuestión congénita o si antes no era así y ahora sí, porque capaz pudiera ser un testículo retráctil. Obviamente obtener datos perinatológicos
como por ejemplo si el niño fue prematuro o si hubo algún problema en nacer debido a las incidencias que tienen ciertas patologías, si tiene antecedentes de infecciones, de traumatismo o directamente infecciones del tracto urinario o algún problema para orinar, debido a que también hay cierta asociación de la criptorquidia con ciertas malformaciones urinarias. Si hay antecedentes familiares de criptorquidia por la carga genética que tiene, si tiene algún síntoma asociado y si el nene ha estado expuesto a hormonas. Así que bueno, en cuanto a lo que es la parte de diagnóstico, no podemos tener un único diagnóstico para ambos testículos debido a las diferencias en el examen físico, y como grupo nos planteamos para el testículo izquierdo, debido a que se palpa el tejido testicular en lo que es el trayecto inguinal, planteamos una criptorquidia inguinal. Y para el derecho, sí tenemos un abanico de opciones debido a que no logramos palpar la estructura. Esta es la opción de que haya una ausencia de tejido, que es la anorquia, que el testículo sea retráctil, o sea, que descienda y ascienda, o que sea una criptorquidia intraabdominal, que es la localización del testículo en la cavidad abdominal. Así que bueno, hablando de criptorquidia en sí, la criptorquidia no es más que la ausencia de uno o ambos testículos en lo que es la bolsa escrotal. Y estos testículos pueden ser que nunca hayan descendido, que se hayan quedado en la cavidad abdominal, o que estén mal descendidos y se hayan quedado a mitad de camino. Suele ser más frecuente en los prematuros, hasta un 40% de incidencia, y también puede aparecer en los recién nacidos de término en un 3%. Suele ser unilateral, pero puede ser bilateral. Y realmente a partir de la semana 35 de gestación los testículos descienden, y algunos pacientes nacen con los testículos en bolsa, otros a lo largo de los primeros 6-9 meses de vida descienden, y se dice que hasta el año se puede esperar que desciendan espontáneamente. Así que bueno, nos llega este paciente, tiene estos hallazgos del examen físico. ¿Qué hacemos? ¿Se pide complementarios? ¿No se pide complementarios? Bueno, la última revisión de la SAP del 2024 establece que el diagnóstico es clínico, y en cuanto a imágenes o exámenes complementarios, realmente no se recomienda, pero sí menciona que en determinadas situaciones se pudieran considerar. Tenemos como método la ecografía, que como beneficio tiene que ser sencilla y accesible, pero la verdad es que tiene muy baja sensibilidad, sobre todo para los testículos intraabdominales, y no suelen ser concluyentes. Después tenemos la opción de una reso o un ATAC, pero para estos estudios tenemos que evaluar que, bueno, que suelen ser pacientes muy pequeños, no suelen ser mayores de los 2 años, así que, número 1, no se suelen quedar quietos, y necesitamos que el nene esté quieto para la realización del estudio, y número 2, puede ser un procedimiento que, si bien no es invasivo, para ellos les puede causar cierto temor. Así que son procedimientos que se suelen realizar sedados. Y bueno, en el caso de la tomografía también incluye lo que es la radiación, así que teniendo en cuenta lo que es costo-beneficio para el paciente, no se recomienda. Y como método para visualización en sí del testículo está la paroscopía, que, bueno, en realidad es el gold estándar para lo que es la visualización de los testículos no palpables y, obviamente, la corrección o la extirpación quirúrgica. Así que, bueno, para lo que es el manejo de interconsultas y tratamiento de la criptorquidia, nos tenemos que plantear 2 situaciones. Que sea bilateral, y en lo que es bilateral, no solo vamos a considerar la interconsulta con cirugía, sino que en ciertas situaciones específicas podemos considerar la
la evaluación también por endocrino, que es en pacientes que tienen ambos testículos intraabdominales, o sospechamos que son intraabdominales, pacientes que tienen hipospadia o que tienen genitales externos ambiguos. Ahí también corresponde lo que es la valoración con endocrinología, y bueno, los endocrinólogos suelen pedir ciertos estudios hormonales para evaluar la viabilidad, la presencia y viabilidad de los testículos y el camino a seguir. Eso en caso de que sea bilateral. En caso de que sea unilateral, va a depender si es palpable o no palpable. Si es palpable y baja la bolsa y permanece en la bolsa el testículo, se puede pedir una interconsulta con cirugía, pero generalmente no lleva a la orquidopexia. Si el testículo no baja o no permanece descendido, se realiza la orquidopexia. Y si es unilateral y no palpable, bueno, ahí se realiza la laparoscopía. Y ahí, en la laparoscopía, va a depender si el tejido está ausente, si es atrófico o si tiene viabilidad. En el caso de nuestro paciente, para el testículo izquierdo, que se encontraba a medio camino en el conducto inguinal, lo que se realiza es la orquidopexia, que es bajar el testículo, descenderlo y fijarlo a la bolsa por medio de la inguinotomía. Para el derecho se realiza la laparoscopía y bueno, ahí si está ausente el tejido se realiza una prótesis testicular. Si el cirujano establece que es atrófico, se realiza la extirpación, y si es intraabdominal viable, también se realiza una orquidopexia. Bueno, como complicaciones de la criptorquidia tenemos mayormente la infertilidad, que la infertilidad realmente va a estar dado por un aumento de pérdidas de células germinales, debido a que está relacionado con con altos niveles de hormona, y el tejido suele no ser funcionante, así que a la larga el paciente cuando llega a la edad adulta puede tener ciertos problemas para lo que es la fertilidad. La incidencia va a aumentar si es bilateral, y mientras más alta la localización del testículo, más chances de infertilidad. Y bueno, luego el riesgo de malignidad también depende de la localización. Si es inguinal es del 1%, si es intraabdominal del 5%, y en nenes que el diagnóstico se hace mayor a los 13 años, el riesgo aumenta por 2. O sea, si es un testículo intraabdominal en un nene de 15 años, es un 10% de malignidad. Y se suele asociar a lo que es el tumor de seminoma. Así que bueno, sería eso. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna duda. Bueno, excelente. Qué clarita esa diapositiva con los diagnósticos que tenía el paciente en ambos testículos y cómo sería el tratamiento indicado para cada uno. La verdad que esa diapo está muy linda y muy clarita. La verdad que muy claro todo. Bueno, chicos, la verdad que unas presentaciones hermosas. Lo que me encanta de esto es que una cosa es lo que llegamos a debatir en los foros, y después todo el plus que ustedes le agregan cuando se hacen las presentaciones, porque no todo sale en el foro, y sin embargo acá hablan de muchas cosas más. Por ejemplo, en esta última, el tema de las tumores, el tema de los laboratorios y la interconsulta con endocrino. Bueno, si quiere prendan las cámaras, así yo no le hablo a las pantallas apagadas. Y bueno, me gustaría saber si les quedó alguna duda, qué les parecieron las presentaciones de sus compañeros, si pudieron seguirlas, porque a veces la virtualidad lo que tiene es que uno por ahí se desconecta un rato y vuelve. Vamos prendiendo esas cámaras, que Isaac es el único que me acompaña desde que empezamos. Y no tiene buena conexión. Lo están dejando solo. Yo estoy con la cámara también. Ah, ahí estás. No, las presentaciones re lindas y re completas, se entienden un montón.
A mí me gustaron todas. La verdad que sí, muy claritas y me encantan sobre todo los que han podido compartir, que han encontrado algoritmos, la verdad que está muy bueno. Eso, y muy, muy lindo la parte gráfica, eso es espectacular. También Eso me como re gusta la onda también. el de los fimosis, sí, muy Las lindo. presentaciones re lindas, re originales. Sí, salieron cosas muy interesantes que ya les digo, no todo está en los foros, así que va a estar muy lindo para cuando quieran retomar, leer lo que han puesto sus compañeros, cómo han ido, porque digamos llegar a los diagnósticos sindrómicos fue un proceso, algunos hubo que decir, bueno, ajustemos un poco más el ojo y se logró, así que está muy lindo para que vean cómo uno va razonando todos estos procesos. Lo único que les voy a hacer de observación dentro de las anotaciones que me fui tomando, la verdad que me gusta mucho el hincapié que hacen sobre la anamnesis, donde uno siempre se ordena desde el recién nacido, el embarazo. Nomás recuerden que cuando están ante una urgencia y ya tienen un posible diagnóstico, obviamente que hay datos de la anamnesis que uno por ahí los hace más diferido, sobre todo si no hacen al manejo actual del paciente. A veces el paciente demanda la estabilización inicial y que uno ya ponga en actividad el laboratorio, el cirujano, lo que ya sabe que tiene disponible, y sobre todo si no lo tiene disponible en el centro y tiene que llamarlo y están de pasiva. Después uno va completando, porque obviamente es lo que hace a nuestro diagnóstico presuntivo, ¿sí? Que lo puede favorecer o no. Pero bueno, siempre ante los cuadros de urgencia, como es el de obstrucción intestinal, como es la posible torsión testicular, esos demandan una acción más rápido y por ahí una anamnesis detallada un poquitito más diferida. Aparte, con el bebé llorando, la mamá está como con la cabeza más en resolver la angustia, por ahí que poder decir cuánto pesó al nacer, por decirles. Ahora, qué interesante el caso que tiene disponible TAC 24 horas, pero no tiene ecografía. Sí, eso lo charlamos bastante. También que no sabíamos si había RX o no, era como, TAC seguro, pero el resto. Uno dice, genial, no le hago una ecografía, pero le hago una tomografía. Pero bueno, a veces estas cosas pasan. El tema es que a veces la TAC no da lo que uno necesita y no es el estudio por imágenes con el que uno puede comenzar. La radiografía es lo mejor, sobre todo para el obstructivo, porque bueno, uno ya vería los niveles y si tenés, no tenés la ecografía, bueno, pero ya tengo la radiografía, que seguramente debe estar disponible, porque lo que pasa es que muchas veces la tomografía, las radiografías los hacen los técnicos. En cambio, la ecografía la hace un médico. Entonces, a veces, generalmente es más habitual que ellos estén de pasiva. Bueno, muy bien. No sé si les queda alguna consulta. Yo esto era lo que más me había anotado así como para hablar y no olvidarme. A nosotros nos había quedado una duda, en realidad surgió en el grupo, nosotros teníamos el de abdomen agudo, quirúrgico, el apendicitis por del plastrón, y teníamos una duda en realidad entre nosotros si el diagnóstico, si bien la clínica es importante con el examen físico y demás que te dice si es re una apendicitis, la ecografía, laboratorio, ¿es importante también? ¿Hacen al diagnóstico o con la clínica estamos? Bien, a ver qué opinan. ¿Qué han debatido? Si alguien ha tenido la No, experiencia. debatimos. No, en una parte decía que con la clínica estaba y para mí por lo menos es la ecografía o un laboratorio se necesita, digamos.
Claro, eso fue lo que leímos, ¿te acordás del artículo? Hay un artículo que leímos del Hospital de Buenos Aires de pediatría que decía que si bien el diagnóstico era clínico, cuando era dudoso se podía llegar a hacer una ecografía y otra opción era la tomografía, pero que se aconsejaba ecografía porque no es invasivo. En cambio, la tomografía por ahí requiere de contraste o lo que ya no se usa hoy en día es la radiografía, pero siempre que esté en duda porque el diagnóstico es clínico. Claro, el tema en nuestro caso era que no teníamos disponibilidad de ecografía y yo creo que si no hay ecografía menos iba a haber resonancia o algo más. Entonces el tema era ese, cómo lo abordábamos el tratamiento, si iba a cirugía o lo derivábamos, no sé, porque el diagnóstico es clínico, pero y a la hora del abordaje terapéutico va a ser la duda, como ¿se necesita hacer sí o sí la ecografía para la cirugía o no? Bueno, será. Bien. Primero, por el caso clínico, el tiempo de evolución, porque es un cuadro de 4 días, ya le quito un poco lo de la urgencia que puede tener la apendicitis, que es más, ya hasta hay